El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánto mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. En el tiempo de la Cuaresma siempre se nos invita a la oración y muchas veces se nos habla de este tema en la liturgia porque es muy importante el mantener esa comunicación con el Padre, con Dios. Es determinante eso para nuestra vida, para que no se pierda esa comunión con Él. Y cuántas invitaciones hemos recibido siempre a orar, a hacer oración, no a repetir oraciones de memoria, sino a entablar un diálogo con Dios. Y esto debería hacerse todos los días, apartar siempre un momento para hablar con Dios. Hay que acostumbrarse como creyentes, como cristianos. Debemos mantener esa comunión con el Señor, imitando a Jesús, que siempre fue un hombre de oración, que siempre estuvo en esa actitud de comunión con el Padre. Hoy Él mismo nos invita a eso, a la oración. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Es decir, estar siempre en esa actitud de comunión con el Padre. Pero hay una situación que uno debe aprender siempre en la oración. Cuando uno va a orar, ya Dios sabe lo que uno le va a decir. La oración que uno hace no es que sea la primera palabra que se va a decir, sino que Dios ya ha estado atento a lo que yo quiero decirle. Y entonces cuando yo voy a la oración es como que simplemente me pongo en comunicación con Él, que está abierto ya para que yo pueda entrar en esa relación con Él. Es decir, que la oración no depende tanto de mí. Y luego, cuando uno va a la oración, va reconociendo la bondad de Dios, el amor de Dios, que siempre es un amor ilimitado, porque siempre está atento a lo que yo necesito. Y entonces yo, cuando me voy a presentar ante Dios, siempre voy a reconocer que me presento ante un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios que sabe lo que hay en mi vida, un Dios benevolente, un Dios providente, un Dios que siempre está ahí para mí. Y entonces mi oración depende de la bondad de Dios, tampoco depende de lo que yo le pida. Jesús dice: pidan y se les dará. Y muchas veces es la oración que más hacemos, pero también muchas veces mi oración no recibe la respuesta que yo quiero. Porque Dios es un Dios de bondad, de misericordia, y sabe lo que yo necesito. Y cuando yo le estoy elevando mi oración, Él siempre recibe mi oración. Cualquier oración llega a Dios, no hay oración perdida, siempre llega hasta Dios. Pero como Dios sabe lo que yo necesito, muchas veces no responde como yo quiero, sino responde con lo que a mí me conviene. Y siempre va a ser de esa manera. Por eso yo debo ir siempre con esa actitud de saber que Dios es consciente de lo que pasa en mi vida y Él sabe lo que más necesito. Y por eso debo ir de esa manera, confiado. Porque dice Jesús, si ustedes que son malos, a pesar de ser malos, dice Jesús, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más Dios, que es bueno, es bondad suprema, dará cosas buenas a sus hijos, dará lo mejor a sus hijos, siempre, porque Él es un Padre bueno, misericordioso. Y entonces yo debo hacer espacio todos los días para hablar con este Dios bondadoso, con este Dios que está siempre pendiente de mí. Debo hacer espacio. Por eso el llamado a la oración siempre es
actual siempre nos debe urgir a nosotros a la oración, pensando en este Dios, pensando en que detengo todo lo que hago en el día o lo que estoy haciendo y me comunico con Él, hablo con Él, porque Él conoce, sabe, Él está atento a mí y quiere mantener esa relación conmigo. Escuchamos hoy en el libro de Esther esta oración de esta reina, una mujer que era judía y estaba peligrando ella y su pueblo de que fueran desaparecidos, y ella invocó a Dios. Y hemos escuchado esta oración, como es una oración confiada en Dios. Y así como este ejemplo de oración debe ser siempre nuestra oración. La confianza debe estar total en Dios. Y Él hará su obra, Él hará lo que Él quiera. Por eso, en el Padre Nuestro también Jesús nos invita a hacer esa oración de que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la tierra siempre. Y por eso nuestra vida depende de Dios. Y lo que nosotros deberíamos decirle también es eso, que se haga tu voluntad siempre en mi vida. A pesar de que yo le digo, le pido, le insisto, hago mi oración y todo, le presento todo lo que hay en mi vida, al final debería terminar diciendo que se haga tu voluntad, porque mi vida depende de ti. Es esa oración confiada. Por eso que nosotros recibamos esta invitación de Jesús a orar, a mantener esa comunión con Él, a no desanimarnos. Muchas veces también llega el desánimo a nuestra vida, pensando que Dios tal vez no escucha nuestra oración. Y ya lo dije que ninguna oración está perdida. Cualquier oración que elevo a Dios siempre llega a Él. Y esa confianza me debe hacer mantener mi comunión con Él, confiando que Él siempre me dará lo mejor, lo que más conviene para mi vida. Que nuestra oración eucarística siempre sea consciente de lo que estamos haciendo. Esta oración es la mejor oración que tenemos. En todos los momentos de la Eucaristía, todos los momentos son oración, en todos ellos nos podemos encontrar con Dios, dialogar con Él. Por eso es que la Eucaristía siempre hay que aprovecharla, todos los momentos de la Eucaristía hay que aprovecharlos, son oración. Y hay que mantener esa comunión con Dios en la Eucaristía, en la celebración, viviendo profundamente cada momento de nuestra celebración. Y que la culminación de esta oración sea la comunión plena con Él, recibir la Eucaristía, que esa sea la culminación de nuestra oración eucarística. Que Él nos ayude, nos conceda siempre la fe suficiente para mantenernos en oración.